este hermoso pueblo de Guarguar. Muchas bendiciones y vamos con gozo. Bienvenidos, sean todos bienvenidos. Santo es el Señor. Alábale y gracias a Dios. Suena la palmita con gozo. Alábale, adórale. De esta manera honramos a nuestro Dios, porque por Él somos todo. Apartado de Dios, nada podríamos hacer en esta tierra, porque todo lo que tenemos le pertenece al dador de la vida. Alábale con gozo. Cristo vive, Cristo porque esto marcará un antes y un después. ¡Gózate! ¡Gloria a Dios! Este evento está siendo transmitido por Juxi Producciones para las redes sociales, hasta donde llegue el mensaje cantado de Dios, porque el evangelio tiene que llegar a todos los rincones, porque la venida de Cristo se acerca. ¿Qué será de vosotros? Cuenta le daremos a Dios un día. Mientras hay vida y esperanza, amigo, vuélvete al camino del Señor, entre el abrigo del Altísimo y a su nombre. Y oh, con gozo, con gozo. Vamos, le cantamos con gozo.
está pasando, mi hermano. No te rindas, hermana. Tus lágrimas no irán al vacío. Dios tarda su promesa, pero no olvida. Él conoce las lágrimas. Él conoce tu sufrimiento. Encomienda a Jehová tu pensamiento. Y Él concederá las peticiones de tu corazón. Gozaos alegraos, habitantes de toda la faz de la tierra. Vamos con gozo. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Vamos y cantamos con gozo. Vamos con gozo, elevamos el cántico y le decimos: gracias, Padre, dile gracias. Cántale. Santo es el Señor. Alábale. ¡Qué bonito! Toda rodilla se doblará delante de Jehová. En los últimos tiempos habrá señales, iglesia de Dios. Tu vida corre peligro de parte de Dios. No te alejes, no te burles de Dios, porque Dios no es un juego. Has puesto tu mirada en Él, persevera. No digas no puedo, no digas me rendiré, porque las fuerzas vienen de lo alto. Viene la venida con gozo. Gloria a Dios. Alábale a quien vive, alábale, porque Él volverá un día. Tú estás
¿Cuántas veces nos ha librado de un accidente? ¿Cuántas veces el Señor sanó esa enfermedad, esa dolencia? Muchas veces el doctor terrenal te dijo que ya no había esperanza, pero Él es dueño de nuestras vidas. Para Él no hay cosa imposible. Clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Él no se ha equivocado en su palabra. Él fue a preparar un lugar, pero dejó un consolador. Muchas veces nos ha tocado caminar solos en el camino. Muchas veces hemos sido criticados. Muchas veces nos vieron en el piso. Nunca creyeron que nos íbamos a levantar. Es que somos un milagro de nuestro Dios, del humilde y preciado. El Señor nos ha levantado, iglesia. ¡Gózate! Porque la vida es pasajera. Hoy estamos en este lugar. Mañana solamente Dios lo sabe. Mientras tengas vida, gózate.